Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes, a ustedes, para que opinen a través de redes sociales. ¿Qué opinión tienen ustedes de las indagaciones que adelanta la Fiscalía de Colombia sobre las actuaciones que tuvo el gobierno del entonces presidente Belisario Betancur durante la toma del Palacio de Justicia en 1985? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter, ahí están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Saluda a Noemí Sanín, ex candidata presidencial, ex ministra de Relaciones Exteriores y ex ministra de Comunicaciones. En ese momento, para el día de la toma, ella era la ministra de Comunicaciones y nos está acompañando el día de hoy. Doctora Noemí, bienvenida a la noche de NTN 24. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en la búsqueda de la verdad. También saludo a Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. Era el ministro de Gobierno entre 1984 y 1986, durante el mandato del expresidente Belisario Betancur. Doctor Castro, bienvenido a la noche de NTN 24. Buenas noches, gracias por su invitación. Y saludo en Bogotá, Colombia, a Ever Bustamante, actualmente senador colombiano del Partido Centro Democrático, y para ese entonces, para 1985, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, él era el secretario de Relaciones Internacionales del M-19. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Saludo especial a la doctora Noemí Sanín y al doctor Jaime Castro. Vamos a comenzar hablando con la doctora Noemí Sanín y con el doctor Jaime Castro a propósito de esta noticia que se ha conocido en las últimas horas y que tiene que ver con esta decisión que ha tomado la Fiscalía. A solo 2 días de cumplirse los primeros 30 años de la toma del Palacio, la Fiscalía ha pedido la declaración del gabinete, de los principales ministros del entonces presidente Belisario Betancur. ¿Usted ya fue notificada de esto, doctora Noemí? Bueno, lo primero que yo quisiera es expresar mi solidaridad de siempre, sobre todo cuando viene la fecha, pues el dolor se agudiza con todas las víctimas. Nuestra Corte Suprema, los juristas, los que estaban en el Palacio, los de la cafetería, los de las fuerzas públicas, las Fuerzas Armadas que perdieron la vida en este holocausto. El dolor sigue del país, como usted bien lo dice, y no hemos recibido notificación, pero yo estoy segura que el gabinete entero colaborará, el presidente Betancur estoy segura que también, en la búsqueda de la paz. Todo lo que nosotros sepamos, recordemos. Yo tengo notas del momento tan crucial que vivimos, que las hice de forma juiciosa sobre mi experiencia en cercanía a los acontecimientos, de modo que el fiscal bien nos puede citar, y yo creo que sería bueno que fuera público, porque cada año es lo mismo, es decir, a nosotros nos han juzgado, nos han vuelto a juzgar. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano. Yo no fui citada en la Corte Interamericana. No le di poder a nadie para representarme, y creo que la Corte ha debido hacer un esfuerzo importante para citar los testigos, como la Fiscalía dice que los va a hacer, pero nosotros hemos atendido tribunales, jueces, Comisión de la Verdad que se celebró, no la de ahora. Enseguida del Palacio de Justicia, la Corte encargada creó una comisión que nos juzgó también en ese momento. Doctor Jaime Castro, exalcalde de Bogotá, y como lo dije al comienzo, usted como ministro de Gobierno de ese entonces, de la fecha en la cual fue ejecutada esta toma contra el Palacio de Justicia, ¿usted por qué cree que el fiscal en este momento ha pedido la versión, la declaración de ustedes 30 años después? Como lo ha dicho la doctora Noemí, el gobierno del presidente Betancur, encabezado por él mismo, ha colaborado todas las veces que la justicia ha requerido la presencia a uno u otro título de los miembros de su gabinete. El señor fiscal, hace algo más de 2 años, había dicho algo parecido a lo que acaba de declarar el día de hoy. Investigaré, dijo,
a los miembros del gabinete de Belisario Betancur, les pediré su aporte a través de declaraciones sobre las decisiones que tomó o no tomó el gobierno. Yo en ese momento, de manera inmediata, le dirigí una carta a la Fiscalía diciéndole: estoy a disposición de ustedes, prestaré toda la colaboración que de mí se requiera, resido en tal parte, tengo mi oficina en tal dirección, estos son mis teléfonos, mi correo electrónico, para que no tengan ninguna dificultad en encontrarme. Me respondieron diciendo que habían recibido la nota y que la habían pasado a los funcionarios respectivos. Después no volví a saber nada, no fui citado, no fui requerido. Ahora viene la declaración del señor fiscal. Obvio, él tiene facultades, tiene competencia para citarnos a los miembros del gabinete, a todos o a algunos, pero no solamente a nosotros, a todas las personas que él considere que debe oír para estos efectos. Doctor Jaime Castro, una de las preguntas que muy seguramente le irán a hacer en la Fiscalía es la actuación que tuvo el gobierno en lo que tuvo que ver con la recuperación del Palacio de Justicia. ¿Usted cree que la acción del gobierno, ese fatídico 6 y 7 de noviembre, fue acertada o hubo omisión en algunos casos y de alguna forma esto permitiría que se hayan causado esos desmanes que hoy la historia de Colombia recuerda? Del gobierno Betancur se ha dicho que fue mero espectador de lo que ocurría, que no intervino, que no tomó las decisiones que había que tomar, que hubo vacío de poder, que hubo golpe de Estado. ¿Quiénes razonan de esa manera? Lo dicen quienes consideran dos cosas. Primero, que el gobierno ha debido negociar. Segundo, que el gobierno no ha debido ordenar, autorizar el operativo de la fuerza pública, o que ha debido cancelarlo, decretando un cese unilateral del fuego. Ese es el razonamiento y ese es el soporte de quienes consideran que hubo vacío de poder y que hubo golpe de Estado. Lo que debe decirse es, primero, la decisión de no negociar fue una decisión deliberada, consciente, reflexionada, adoptada por el presidente de la República y sus ministros sin ninguna excepción. Después de conocer el manifiesto de los asaltantes, los antecedentes, las características del asalto, los asesinatos que de entrada habían cometido los asaltantes. Ojo, ustedes lo preguntaban hace un momento a la audiencia. ¿Cuáles eran los propósitos de los asaltantes? ¿Qué perseguían ellos? Suele decirse que hacerle un juicio político a Belisario de Betancur por su falta de compromiso con la paz. Perdón, en el manifiesto que divulgaron los asaltantes se dice: juzgar a Belisario Betancur como primer acto del nuevo gobierno. Repito, primer acto del nuevo gobierno. Ojo, los asaltantes aspiraban a tomarse el poder. Parece delirante, completamente irreal, pero esa era su motivación. Por eso el operativo lo prepararon durante 6 meses, lo llamaron con mayúscula, el gran operativo que asombraría al mundo y dejaría y de a eso, Colombia doctor con la Castro, boca abierta. vamos a estar hablando a lo largo de la entrevista. Quiero conocer también la opinión de la doctora Noemí Sanín. ¿Hubo o no hubo vacío de poder en ese entonces? Usted era la ministra de Comunicaciones. No hubo vacío de poder. Lo que intentó el M-19 en ese acto terrorista sin nombre, porque es que Holocausto le queda chiquito, es tomarse el poder a partir de la rama judicial. Ellos entraron matando. ¿Qué ocurría?
Ellos venían haciendo unos juicios revolucionarios, el último de los cuales tipo Tupamaros. El último fue contra José Raquel Mercado, que fue un líder sindicalista que asesinaron, supuestamente porque en el juicio revolucionario no merecía vivir sino la pena de muerte. Entonces ellos entraron al Palacio matando en la víspera en que la Corte Constitucional iba a decidir sobre si se hacía o no la extradición. Recordemos que Pablo Escobar y todos sus secuaces, y eso ya ha sido comprobado y requete comprobado, y los testigos por el lado de Pablo Escobar se da y ya aceptado por muchos miembros del M-19, financió buena parte de la toma del Palacio para destruir los expedientes de los extraditables. Entonces, ellos mandaron 13 puntos que nos los transmitió Mauricio Gómez, que está en el noticiero 24 horas, del acto, primer acto, como lo dice bien el doctor Jaime Castro, el primer acto de poder, que era que el presidente se presentara a un juicio revolucionario a Palacio de Justicia para ser juzgado, por ejemplo, por el tema de la paz. Nadie fue más partidario de las negociaciones de la paz que Belisario Betancur. Nadie. Inclusive con dosis a veces exageradas de compromiso y hasta de ingenuidad. El gobierno completo estaba comprometido con la paz. Fueron los de la guerrilla los que incumplieron, los que fallaron, y entre otras el Palacio de Justicia los delegitimó de tal manera que me contaba a mí Carlos Pizarro, mi compañero de universidad, que eso fue en buena parte lo que los obligó después a negociar la paz. Pero el tema era, bueno, ustedes se imaginan que nos iban a juzgar por temas tan absurdos como, por ejemplo, la invasión del espacio geoestratégico por la órbita geoestacionaria que queda a 37.000 kilómetros de Colombia y porque estaba copada de satélites. El presidente Belisario Betancur tuvo control total de las Fuerzas Armadas durante toda la operación de recuperación del Palacio de Justicia. Mire, las reuniones del presidente con las Fuerzas Armadas no las presenciamos los ministros que estábamos en Palacio. Pero él siempre lo vimos en control, hablando con unos, intentando hablar con el presidente de la Corte, mirando lo de los planos, dando instrucciones que había que salvar todas las vidas, las de los magistrados, los consejeros de Estado, los abogados, los guerrilleros, la gente, toda. La instrucción era salvaguardar la vida de todos. El cuento que traen ahora de que hubo el vacío de poder por el presidente y la leyenda nueva de este año, y es que fueron las Fuerzas Armadas las que permitieron entrar a los guerrilleros. Perdón, eso es peor que poner la institucionalidad al servicio de los falsos positivos. Eso es muy grave, esa acusación, cada vez una leyenda distinta. No, estos señores entraron a tomarse el poder. Eso decían los 13 puntos. Ese quería hacer el juicio que le hicieran al presidente. Y dicen muchos que por qué no negociamos como la Embajada de la República Dominicana. En el gobierno del presidente Turbay, hay mucha gente joven que no recuerda eso, se tomó el M-19, la embajada, duraron 2 meses allí, se pagó rescate económico, porque así lo decidieron muchas embajadas y el gobierno. Yo respeto la decisión que tomó el gobierno del presidente Turbay, pero dicho por muchos amigos del M-19, después amnistiados, ese fue el precedente que se dio para tomarse el Palacio de Justicia. Es decir, si se tomó el Palacio de Justicia porque se pudo negociar, conseguir la impunidad, todos se fueron para La Habana sin que pasara nada, con platica en el bolsillo, y se tomaron el Palacio de Justicia pensando que iban a tener igual de éxito. El país no podía entregar la democracia ni entregar al presidente para que fuera juzgado en el Palacio de Justicia. Doctora Noemí, vamos a ver precisamente un informe sobre ese hecho para quizás esas personas que no conocen el contexto en el cual se ejecutó esta toma y posterior recuperación militar del Palacio de Justicia. En ese entonces Colombia vivió uno de los casos de censura que han denunciado algunos periodistas
emisoras y que lo han calificado como uno de los más graves de su historia. Por eso hoy hemos invitado a la doctora Noemí Sanín, que era la ministra de Comunicaciones en ese entonces. Mientras en el recinto judicial se libraba una cruenta batalla por el dominio del Palacio, las emisoras y los canales de televisión han asegurado a algunos de esos directores que recibieron una orden del gobierno de no seguir transmitiendo los hechos con la excusa de que los medios podrían llegar a interferir en la labor de los militares que estaban encargados de la recuperación del Palacio. Adentro de estas paredes, cientos de personas eran rehenes de los fusiles. Afuera, los periodistas registraban ininterrumpidamente la tragedia de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Los magistrados en poder de la guerrilla encontraron una forma de decirle al mundo lo que sucedía dentro del recinto judicial. La radio fue el megáfono para lanzar esta súplica. Somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. Fue un SOS. Era la voz del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, que se escuchó a través de las frecuencias radiales aquel fatídico 6 de noviembre del año 1985. Que la opinión pública se entere y por favor soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. Los medios de comunicación jugaban un papel muy importante ese día, incluso para el gobierno, que reconoció que la escasa información con la que contaban provenía exclusivamente de la radio y de la televisión. Mientras el palacio ardía en llamas y en su interior empleados, visitantes, magistrados caían, en las emisoras hubo fútbol, una orden que se dirigió también a los canales nacionales por la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín. La ministra tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero el 6 de noviembre de 1985 y ordenar la transmisión de un partido de fútbol mientras el palacio era consumido por las llamas. La Comisión de la Verdad calificó como una restricción injustificada esta actitud del presidente Betancourt y particularmente de su ministra de Comunicaciones hacia los medios de comunicación. La Comisión de la Verdad estima que la censura ordenada a los medios de comunicación durante los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 constituyó una restricción injustificada del derecho a la libertad de expresión consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas de las decisiones que en esas horas tomó el presidente y su gabinete ministerial fueron cuestionadas a través del tiempo. La Comisión de la Verdad resalta en su informe que identificó varias conductas activas y omisivas que comprometen la responsabilidad del Ejecutivo. Dichas conductas se basan en dos decisiones que tomó el presidente Betancourt ese día. Por una parte, la decisión de no dialogar y por otra, la de autorizar o tolerar hasta sus últimas consecuencias la operación militar de retoma. La Comisión de la Verdad encuentra simplemente inaceptable esta explicación, dadas las circunstancias y particularmente el inminente riesgo para la vida de la muchedumbre de retenidos y amenazados con armas de fuego, lo que debió prevalecer sobre cualquier otro tipo de consideraciones, ya que era obvio que se trataba del manejo de una grave crisis, en la que, aún bajo presión y justamente debido a ello, la instancia del diálogo se tornaba fundamental. Precisamente estamos con Noemí Sanín, para ese entonces era la ministra de Comunicaciones. Doctora Noemí, ¿hubo censura o no hubo censura hace 30 años? A ver, es que de verdad es totalmente contraevidente cuando miramos todas las imágenes, oímos todas las emisoras. ¿Qué fue lo que yo hice? Primero, la carta que circula de mi autoría es espúrea, no existe. Yo no estuve en el ministerio, yo estuve todo el tiempo en Palacio. Esa carta no es verdad, no existe. He invitado año tras año a que la carta se muestre en todos los derechos de petición que he hecho al ministerio, a los organismos públicos. Obviamente la carta no existe. Lo que sí existe es que frente a la transmisión que se estaba haciendo como de un partido de fútbol, que parecía eso, un partido de fútbol olvidándose del dolor, porque es que por un lado nos llamaban muchas de las víctimas, las señoras de los magistrados, muchísima gente nos llamaba, no es posible que se transmita así, nosotros somos familias que merecemos respeto. Y entonces yo hablaba con Juan Gosaín, que lo reconoció después,
con Yamid Amad, que tengo 2 grabaciones de él, una en España, en donde habló y se autocriticó de la forma como se transmitió. Después Yamid Amad, y lo pueden ustedes verificar, en la celebración de los 30 años o 20 años de Semana Tal Vez, le preguntaron su peor error como periodista y contestó que es la transmisión de los hechos del Palacio de Justicia. Yo exigí responsabilidad y les dije que si no había responsabilidad se podía interrumpir la transmisión. Muéstrenme una interrupción. Obviamente los periodistas no podían estar entregándole el micrófono a los terroristas. No hay ni una sola toma en el mundo. Perdóneme, termino. No hay ni una sola toma de terroristas en el mundo donde se les haya permitido en medio del acto terrorista que estén los periodistas por su misma vida. Pero es que uno no le puede entregar el micrófono a los terroristas. Ahí se hubieran podido de verdad otro 9 de abril que se evitó y se estaba buscando adelantar. Pero se pidió responsabilidad y, perdóneme, termino lo del partido de fútbol. No es cierto que se hubiera mandado a transmitir un partido de fútbol. Es totalmente falso. ¿Cuál fue la orden? La orden, que es igual a la que acaba de dar el primer ministro con la toma de rehenes, los actos terroristas de Australia, se establece normalidad. Y como el país necesitaba saber y necesitaba la historia saber, todas las tomas se hicieron, todas las grabaciones se hicieron y se dio la instrucción, pregúntenle ustedes a Fernando Barrero, que se transmitiera lo que había en la programación y que se hicieran flashes cada 10 minutos o cada vez que se solicitara. Tanto es así que los noticieros, todos los que se transmitieron, nosotros les entregamos las imágenes. Inravisión les entregó la totalidad de las imágenes. Noemí, y esas lo que son tiene las que imágenes ver, que hemos visto. Brevemente, porque se me acaba el tiempo en este primer bloque, doctora Noemí, y debo ir con el doctor Jaime Castro, en lo que tiene que ver con lo que usted habla de entregarle el micrófono a quienes estaban ejecutando la toma ese día. ¿Hubo alguna indicación hacia los periodistas para que de ninguna manera llegasen a entrevistar a quienes estaban ejecutando esa toma contra el Palacio de Justicia? A ver, no nos podemos salir de lo que ocurría en el país de la época. Usted era muy joven, muchísimos de los que están viendo eran muy jóvenes. Hubo muchas tomas, hubo muchos asaltos, mucha crítica porque se le estaba entregando el micrófono a los terroristas, se les hacía entrevistas a los guerrilleros todos los días y el presidente Betancourt dijo una frase que fue muy criticada por las derechas: prefiero una prensa desbordada que una prensa censurada. Esa fue una frase del presidente. Obviamente, en la legislación de la época estaba totalmente prohibido entregarle el micrófono a los terroristas. El presidente de la Corte tuvo la oportunidad y cuando decimos que no hubo diálogo, se intentaron todas las conversaciones con la guerrilla y con magistrados para que se cesara el fuego, para que no se siguiera afectando la rama del poder. Nosotros intentamos de todas las formas, como consta, hablar con el presidente de la Corte. Se habló con el magistrado Betancourt cuando no pudimos hablar con el presidente de la Corte, con el magistrado Valencia, nos estuvimos, Víctor G. Ricardo, varios ministros y yo, varias horas de ese día, cuando se cortaron las comunicaciones, que todavía no sabemos si por la conflagración o por qué razón, intentando buscar al presidente de la Corte y mandamos al otro día al presidente de la Cruz Roja para que intentara un diálogo. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Este debate es bastante interesante porque tenemos, como lo dije al comienzo, a los protagonistas de esta noticia, 2 exministros. También tenemos a un integrante o un exintegrante de ese entonces del M-19, que en ese momento es senador de Colombia. Y por supuesto esas declaraciones que nos entregaron directores de medios de comunicación de esa época. Vamos a una primera pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.